La festividad de Sukkot que estamos viviendo. Dice la Torá que Besukot Shabti et Bnei Israel beotzi otam meretz Mitzrayim. Sukkot Hashem nos hizo vivir, morar a la salida de Mitzrayim. Y nosotros sabemos que no solamente vivimos en Sukkot por recordatorio de que la salida de Mitzrayim, sino también una vez instalado en la tierra de Israel, nos dice la Torá, Haga Sukkot aseleja, Shibat Yamim beasfeja, megarneja mikbeja. Vas a hacer la festividad de Sukkot una vez que cosechás, que extraes los cereales de tu suelo, de tu tierra, vas a hacer la Sukkah. Y ya explicamos que es la misma idea, justamente. A la salida de Mitzrayim es justamente ir en contra de la concepción del faraón. Dice así la Torá, Vaisú Bnei Israel me Ramsés Sukkota, así nos dice en la parashá de Bo, y no solamente en la parashá de Bo, si la Torá lo vuelve a repetir en Bamidbar, en la parashá Masai, dice Vaisú Bnei Israel me Ramsés Bejanú Besukot. El primer estadio del pueblo de Israel a la salida de Mitzrayim fue a un lugar llamado Sukkot. Así nos dice la Torá, Vaisú Bnei Israel me Ramsés. Y salió el pueblo de Israel de Ramsés de Mitzrayim. Pitom y Ramsés, nosotros sabemos que son las ciudades que el faraón le hizo construir al pueblo de Israel. Bejanú Sukkot, primer estadio del pueblo de Israel al salir de Mitzrayim fue un lugar llamado Sukkot. Y esto es una concepción. Salimos del faraón, salimos de Mitzrayim hacia Sukkot, hacia el amparo divino de esa cabaña endeble, esa cabaña efímera, esa choza precaria, que estamos bajo el amparo divino, diciendo que lo que nos defiende, lo que nos cuida, es la espiritualidad, es Hashem. Justamente no es casualidad que en varias veces dice la Torá que la primera estación al salir de Mitzrayim fue a un lugar llamado Sukkot. Esa es la idea, salir, como ya explicamos varias veces, la concepción materialista del faraón. La concepción materialista, una vez que ingresamos a la tierra de Israel, del cultivo, como claramente dice la Torá, no digas, cogí beotze miadí, mi fuerza es la que me hace perdurar, sino justamente, nosotros sabemos, no solamente de pan vive el hombre, justamente, sino la fuerza que Hashem nos da, la fuerza integral, esencial que Hashem nos da para tener éxito y victoria en todos nuestros emprendimientos. Ese es el concepto de Sukkot. No somos nosotros, sino es la protección divina, y eso es el concepto de Sukkot. Y también encontramos Sukkot en el tema de Jacob Avinu. O sea, explicamos que en la salida de Mitzrayim hay Sukkot, y los Yehudim cuando entramos a Eretz Israel hay Sukkot, y encontramos al principio también hizo Sukkot, dice la Torá, entre Jacob y Esab, los dos hermanos. Dice la Torá en el encuentro de Jacob y Esab, una vez que se apaciguan, una vez que hacen las paces, dice la Torá, Vayeshev bayom hahu Esab le darko, Esab siguió su camino, Seira be Jacob nasá Sukkota, y Jacob fue al lugar de Sukkot, Vaiven lo ba ulemigneu asá Sukkot, dice la Torá, que para sus bienes, para su ganado, Jacob hizo Sukkot. Acá dice la Torá, antes de Mitzrayim, antes de ingresar a la tierra de Israel, el mismo Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, hizo Sukkot para sus animales, para sus bienes. Así dice la Torá, ulemigneu asá Sukkot. La pregunta retórica sería, ¿qué tiene que ver los animales con la Sukkah? Uno entra a la Sukkah. ¿Por qué acá dice la Torá que para sus bienes, para sus animales, para su ganado, hizo Jacob Sukkot? La idea justamente
que ingrese la concepción espiritual en lo material, en los ganados de Jacob, en los animales de Jacob, en los bienes, en la riqueza de nuestro patriarca Jacob, impregnar, suministrar espiritualidad, el concepto de Sukkot, el concepto de la energía de Sukkot, la energía espiritual esencial de la Sukkot, de la vulnerabilidad de lo material, impregnar a todos los bienes la espiritualidad. Eso es lo que dice la Torah en el capítulo 33 del Génesis. Ulemigneu asá Sukkot. Hizo Sukkot para los animales, hizo cabañas, hizo chozas, establos, digamos, para sus animales. La pregunta, ¿qué tiene que ver los animales con la Sukkah? Justamente los bienes, para que no se le arraigue a Jacob el concepto de que la pertenencia esencial de lo material, que en definitiva lo que perdura es lo espiritual. Eso es lo que Hashem nos quiere enseñar la salida de Mitzrayim, no como el faraón, que el faraón tenía una idea del materialismo por sí. Justamente Hashem, toda la salida de Egipto es para que la persona entienda que hay algo mucho más allá, que es la esencia que le da rumbo a las cosas. Sobre la festividad de Sukkot que estamos vivenciando, hay una halajá. La halajá dice Ametzaer Patur. Ametzaer Patur significa la persona que sufre está patur de Sukkah, si una cuestión climática. Si la persona está en la Sukkah y llueve o hace frío o hace demasiado calor, claramente contempla la ley judía Ametzaer Patur, la persona que tiene una especie de inclemencia, una especie de... no está contento en la Sukkah, tiene que salir de la Sukkah, está exento de cumplir la mitzvah de Sukkah. Preguntan los jajamim, esta es una ley especial de Sukkot. No encontramos esta halajá. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, la persona está en Yom Kippur ayunando y no está contento, no está pasando bien. No decimos, bueno, deja de ayunar. O se está poniendo el tefilim, o está haciendo tefilá y no la está pasando bien. Nosotros no decimos, bueno, que deje de rezar, que deje de ponerse los tefilim, que deje de ayunar en Yom Kippur. No decimos eso. Esta halajá es especial para Sukkot. Le dice que la persona que tiene alguna inclemencia, tiene un problema, está sufriendo, tiene que salir de la Sukkah. Está exento de cumplir la mitzvah de Sukkah. La pregunta es, ¿por qué es especial esta mitzvah de Sukkot? ¿Qué tiene la vinculación del sufrimiento con Sukkot? La respuesta es lo que estamos hablando antes. Por cuanto que Sukkot nos viene a hacer a la persona más espiritual, que entender que la persona es efímera. Si la persona sufre, no es espiritual. Y si no es espiritual, la Sukkah no te corresponde. No estás cumpliendo con la esencia de la mitzvah de Sukkot. Entonces retirate, andate. No podés cumplir exactamente con los designios de la halajá. La halajá quiere que te tornes una persona más espiritual. Pero si realmente sufrís porque caen algunas gotas, o porque hace calor, o porque hace frío, entonces la Sukkah no es para vos. Entonces si la Sukkah no es para vos, retírate. Por eso dice que esta mitzvah de Metzaer Patur, esta halajá que nos trae el Talmud, es solamente en la mitzvah de Sukkot, a Metzaer Patur. Si tenés tzar realmente, si estás sufriendo, no estás capitalizando toda la energía que Hashem te quiere enseñar. Hay un mahloket, hay una discusión, Shammai Hillel y Shammai. Nosotros sabemos que Hillel y Shammai en la vasta literatura del Talmud discuten sobre qué fue creado primero, el cielo o la tierra. ¿Qué fue primero creado, el cielo y la tierra? Bet Hillel dice, primero fue creado el cielo, primero fue creado el cielo. Pero hay otra opinión que dice que no, que Hillel Shammai dice que primero fue creado la tierra. Entiende de este pasuk. Cada uno lo entiende, trae prueba de un diferente pasuk. Por ejemplo, dice la Torá en el capítulo 2 del Bereishit, Ele toldot Shamayim ba'aretz bibaram beyom asa. Dice, Ele toldot Shamayim ba'aretz bibaram beyom asa Hashem Elohim eretz bashamayim. En el mismo versículo hay una especie de contradicción.
En el capítulo 2 del Génesis dice, esta es la cronología del cielo y la tierra. Primero dice cielo y la tierra, en el día que Hashem creó la tierra y el cielo. Entonces en el mismo versículo hay una especie de contradicción. Primero dice, esta es la cronología del día que se creó el cielo y la tierra, cuando fueron creados la tierra y el cielo. Primero dice cielo y tierra, y después dice tierra y cielo. Entonces Bet Hillel dice que primero fue creado el cielo, porque en el versículo está primero escrito cielo. Y Bet Shammai dice, no, pero la Torá ¿cómo termina diciendo? El día que fue creado Eretz Vayamay, así es el capítulo 2 del Bereshit, en la tierra y el cielo. ¿En qué están discutiendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implicancia espiritual tiene para nosotros esta discusión talmúdica? Que explican los Jajamín la relevancia que tiene para nosotros al día de hoy es la siguiente. ¿Qué es lo más importante? ¿La espiritualidad o lo físico? Evidentemente Beit Hillel dice, lo más importante es el cielo. Ele Toldot Shamayim Baret. Primero fue creado el cielo, lo espiritual. Que la persona tiene que estudiar todos los días la Torá y tornarse un ser espiritual. No hay duda de eso. Viene Shammai y dice, la escuela de Shammai dice, ¿cómo termina el pasuk? El día que Hashem creó la tierra y el cielo. Es verdad, le dice a Hillel, es verdad que el cielo es lo más importante, pero cuando la persona genera esa espiritualidad a través de la tierra, por intermedio de la tierra, por intermedio de las mitzvot, por intermedio de habitar en lo material, habitar en la sukkah, suministramos espiritualidad a lo físico. Eso es lo que le dice Shammai. Por eso al principio la Torah dice, el día que la cronología que Hashem creó el cielo y la tierra, en el día que fueron creados la tierra y el cielo, aparentemente es una contradicción. Shammai dice, no es una contradicción, evidentemente lo espiritual es lo más importante. Pero ¿cómo se logra lo espiritual? Por intermedio de la tierra. Por eso al final el pasuk dice, el versículo dice, el día que fueron creados la tierra y el cielo. Primero la tierra. Porque la tierra, eso que tenemos contacto con el faraón, eso que Jacob tuvo contacto con Esav, eso que Am Israel tiene contacto en la tierra de Israel con la tierra, ahí mismo está el concepto, la idea de suministrar espiritualidad en eso. Entonces justamente por eso dice Beit Shammai, la tierra fue creado primero, porque es el objetivo, agarrar lo burdo de la tierra, lo oscuro de la tierra y suministrarle el concepto de sukkah, poner una sukkah y entender que no es mi fuerza sino la fuerza y la energía que ayer me da. Como dijimos anteriormente, en varios lugares de la Torá lo vemos, empezando con Jacob vino en el encontronazo con Esav. Jacob fue a Sukkot y agarró el Mignev justamente para que no se le impregne el concepto de Esav. Por eso agarró, lo primero hizo cuando se separó de Esav, hizo Sukkah. Y así encontramos a los Yehudim, y así encontramos el mismo versículo de la Torá que dice que el primer estadio del Am Israel al salir de Mitzrayim fue Sukkot. Impresionante, Ramsés. Le explican los Jajamim que la palabra Ramsés viene de la palabra Masás. Masás, Nemás. Nemás significa algo que se pulveriza, algo que pulveriza. Café Nemás en hebreo es un café diluido, café batido. Nemás es algo que se diluye, es algo diluido, café que se diluye, para diluir. Nemás es algo que, si la digestión también significa masás, es algo que se diluye, algo que se pulveriza. Eso es el materialismo. El yehudí sale de la concepción de Ramsés. Mitzrayim se pulveriza. Uno aparentemente ve grandes binyanim y grandes construcciones. Dice la Torá, eso físicamente, pan con pan, termina en la nada, en la pulverización. Eso en hebreo la palabra nemás, se pulveriza, se diluye, café diluido, nemás, se diluye. Y entonces justamente para que perdure lo material, ¿qué tenemos que hacer? Salimos de Ramsés a Sukkot. Justamente Sukkot le da sentido a la vida, le da sentido a lo material, como dijo Shammai. La tierra fue creada primero porque la tierra es el objetivo, de ahí sacamos energía, vitalidad, para en la misma tierra hacer las mitzvot y generar Sukkot, y generar esencia y darle un sentido correcto y verdadero a toda nuestra existencia, a toda nuestra perdurabilidad
en la tierra. Y ese es el concepto, como dijimos al principio, que Sukkot, Bnei Israel, Mitzrayim. En Sukkot hice asentar al pueblo de Israel a la salida de Mitzrayim. Hashem nos sacó de la concepción materialista del faraón y de Esab y de la tierra. Y Shammai nos dice justamente, en la tierra misma hacemos la Sukkah, y esa es la alegría, Besamachta bejabeja, esa es la gran alegría del Am Israel, y cumplimos todas las mitzvot del Sukkot con felicidad, con alegría, refinando y arreglando la tierra, haciendo Sukkot, haciendo una vida con espiritualidad y con sentido.